Vamos a darle la gloria y honra a Dios, aleluya. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre precioso de Jesús, en esta preciosa mañana venimos a honrar, a exaltar tu santo nombre. Hay mucho de qué hablar, Padre, mucho de qué agradecer, Padre, porque grandes son tus obras y maravillas, Padre, tus misericordias cada mañana. Por el hecho de estar vivo, Padre, es un milagro, Señor. Pero tu bendita palabra, Señor, nos ayuda, nos fortalece, Padre, así también nos alimenta día a día, Señor. Oh, mi Dios, tú eres el grande y poderoso, Padre. En esta hora tú eres el invitado de honor, Espíritu Santo. Bendice la vida de mis hermanos, bendice mi vida. Toma el lugar que te corresponde, obra con poder y gloria, intercede. Así también danos esa sabiduría de lo alto. En el nombre precioso de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Bienvenido seas. Un aplauso a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Y así como está, hermanos, gloria a Dios, vamos a leer la palabra en Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18. ¿Ya lo tienen? El tema de hoy es: el alma que pecare morirá. Vamos a leer el versículo 4. Todos juntos, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Amén. Pueden sentarse, gloria a Dios. Mira que el libro de Ezequiel, hermanos, el profeta Ezequiel, aleluya, gloria a Dios. Dios le hablaba, tenía una relación. Ese es el Antiguo Testamento. Vamos a ver claramente, hermanos, que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Porque a veces confundimos la palabra y echamos o hacemos un lado a las cosas que ya. Pero estamos viviendo unos tiempos peligrosos, unos tiempos donde la manifestación del Espíritu Santo se está manifestando más cada día. Por la abundancia del pecado, la gracia de Dios sobresale. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 18: el alma que pecare, esa morirá. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Ezequiel capítulo 18. Y dice el versículo 4: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Todas las almas son de Dios, hermanos, todo le pertenece a Dios. Dios le hablaba a Ezequiel. Dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán. Había un refrán, en ese tiempo habían dichos y refranes, hermano, pero Dios habló claramente al pueblo de Israel, a Judá, a todas las naciones, hermano. Siempre hablaba a través de sus hijos, a través de sus siervos, a través de sus profetas, y hasta hoy sigue hablando en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dice versículo 4, Ezequiel 18, 4: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Cuando uno comete adulterio, cuando uno comete fornicación, cuando uno comete pecado, cuando uno mata, cuando uno cualquier cosa roba, llámese como se llame, el pecado siempre va a ser pecado. Sea chico, sea grande, hermanos, el pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Por eso dice Ezequiel, Dios hablaba a través de su siervo: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Siempre va a haber resultados, consecuencias, hermano, por la desobediencia, por la rebeldía, o también porque a veces nos volvemos un poquito necedad, hay necedad, necios, nos volvemos un poco,
y no nos cuidamos, hacemos muchas cosas, pero viene la corrección, vienen las consecuencias y después ya estamos ahí, hermanos, clamándole a Dios. Pero todo esto lo permite Dios, ¿para qué, hermanos? Para que nosotros aprendamos a que la paga del pecado es muerte, que siempre va a haber algo que trae consecuencia a nuestras vidas. Si tomamos malas acciones, vendrán malos tributos, malas consecuencias. Pero si consultamos a Dios y nos dejamos guiar por Dios, hermano, te va a edificar. Amén. Dice el versículo 5: y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no comiere el robo, dice, cometiere el robo, y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestara intereses ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, dice, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare y guardare mis secretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mira, gloria a Dios. Por eso Dios te manda, hermanos. Ayer estaban hablando de la armadura de Dios, de hacer justicia. Y de hacer justicia, hermanos, que siempre seas una persona íntegra, recta. Amén. Dice, gloria al Señor, que nosotros, si hacemos las cosas como Dios te manda, si empezamos a hacer lo bueno, lo justo, amén, el derecho y justicia, dice, amén, y no hacer cosas que a Dios no le agrada, hermano, el Señor nos va a recompensar. Pero si hacemos cosas malas, si empezamos, aleluya, gloria a Dios, ahorita lo vamos a ver, vendrá la consecuencia. Y dice que la paga del pecado es muerte. Y más de nosotros, hermano, como siervos, como hijos de Dios, porque ya conociendo la palabra, sabiendo hacer y no lo haces, te cuenta mayormente el pecado. Dice el versículo 10: mas si engendrare hijo ladrón derramador de sangre, con que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a intereses y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Si el padre de familia hizo lo recto, pero un hijo, hermano, está haciendo lo malo, no va a pagar el padre por los pecados de su hijo, ni su hijo de los pecados, sino aquel que hizo lo malo. El hijo, si hiciera todas estas cosas, hermano, dice, ciertamente morirá, su sangre será sobre él. Pero si este engendrare hijo, el cual hiere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestidos al desnudo, apartare su mano del pobre, dice, apartare su mano del pobre, intereses y usura no recibiere, guardare mis secretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Mira, gloria a Dios. Si el padre, hermanos, si el hijo es malo, él va a pagar, él va a morir. Pero si su padre empieza a hacer lo recto, aleluya, gloria a Dios, ciertamente, dice el Señor, este no morirá por la maldad de su padre. Mira, gloria al Señor, está hablando del hijo, de cierto vivirá. Dice, su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Cada persona por su misma maldad va a morir, hermanos. Pero hoy en día, aleluya, gloria a Dios, pensamos que esto ya no, ya pasó. Porque esto habla Ezequiel, el Antiguo Testamento.
Pero la palabra dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Amén. Versículo 19. Y si difieres, ¿por qué el Hijo no llevar el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos, los cumplió de cierto villar. Una persona que hace lo recto, o una persona que está haciendo lo malo, hermanos, y se vuelve al camino a hacer el bien, se arrepiente, hermanos, esa persona Dios tiene compasión y Dios perdona. Versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mira, gloria a Dios. A veces la gente dice, porque su padre es así. Hermanos, la paga del pecado es muerte, y cada persona, hermanos, va aleluya, a traer esa consecuencia conforme sus pecados. Amén. Un niño puede traer los genes, o puede traer algunas cosas de la misma, vamos a decir, de la generacional, de su familia, de sus abuelos, tatarabuelos. Pero gloria a Dios, ya estos tiempos se van renovando, cambiando, hermanos, porque la gente ya va llegando a los pies de Dios. Dios los va limpiando, Dios los va purificando, santificando, Dios va perdonando. Y más aquel que llega a los pies de Cristo, aleluya, gloria a Dios, dice la palabra de Dios, que ya no hay, ¿qué? Maldición. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, hermano, ya la maldición, ahí se rompe toda maldición. Amén. Pero cuando tú naces de nuevo, porque cuando nada más hablas con la boca y no con las acciones, no de corazón, hermano, todavía traes cosas, entonces ahí todavía permanece el pecado. Por eso dice Dios en su palabra, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos está hablando en este tiempo. Porque Dios no quiere que cometas pecado, no quieres que engañes a nadie, que hagas lo recto delante de Dios y que todas las hagas para Dios, porque todas las cosas están desnudas ante Él. A veces pensamos nosotros que podemos engañar al hermano, a la hermana, al pastor o a alguien, pero no podemos engañar a Dios, porque Dios todo lo sabe. Amén. Aún lo más profundo de nuestro corazón, aún las intenciones. Él prueba al justo, pero también Él da el pago. Amén. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5. Había ahí un testimonio, ahorita vamos a hablar. Estaba viendo yo una predicación, la acabo de publicar, y gloria a Dios, y veía a muchas personas estando acá de este lado, compartiendo la palabra, hermano, hermana, y andando, aleluya, gloria a Dios, sin temor. Amén. La gente descubierta, la gente, aleluya, muy pegada, y ahí empieza el enemigo a meterse, aunque esa persona no traiga esa, vamos a decirlo, seducción, aunque no traiga esas cosas del enemigo, pero con el hecho de traer vestimenta muy pegado, ahí trata de seducir el diablo a los siervos. Ya no están mirando, ya no están viendo la figura, a ver qué pasa ahí. Yo me acuerdo hace tiempo, gloria a Dios, cuando empezábamos la oración, hermano, hermana, como testimonio, ¿no?, para regozar a la sierva, y de repente llega la hermana, una sierva de Dios, pero en esa ocasión yo vi que fue el enemigo, porque traía una blusa, hermanos, y aquí alrededor traía como un círculo grande, y algo llamativo. Y digo, no, ¿cómo es el diablo? Trata de hacer pecar para ver si está uno bien o no. Pero dije, Señor, reprendo al diablo, Señor. No es digno que uno se pare delante de ti, Señor. ¿Con qué temor? ¿Con qué vienen a predicar, a compartir? Por eso no fluye la oración. Amén. Por eso nosotros tenemos que estar bien vestidos. Las siervas, los siervos, hermanos, les voy a dar un consejo.
Yo lo veía mucho en otras iglesias, el cuello redondo, así como nuestro hermano Marisola. Y es agradable, hermanos, vestirse normal, sencillo para Dios, pero ya no puede uno lucir el cuerpo, el varón igual. El varón que se pone, que hace ejercicio, hermanos, se pone una camiseta muy pegada, también empieza a hacer cosas que a Dios no le agrada. Yo me acuerdo hace tiempo, hermanos, cuando acepté a Cristo, gloria a Dios, el Señor me cambió completamente, vamos a decirlo de esa forma, mi forma de mirar, mi forma de ser, mi forma de hablar, todo. Pero había algo en mi interior, todavía un poco de vanidad, hermanos, que yo hacía mucho ejercicio y pues mi cuerpo me sentía bien. Y allá en Mexicali vi unas pesas y bien baratas. Y lo primero dije, las voy a comprar. Y el Espíritu me habla audible, que eso es vanidad. Amén. Y ya de ahí para acá, hermanos, dejé de hacer ejercicio, pero cuando tú haces ejercicio, hazlo para ejercitarte, para que te fortalezca por tu salud, pero no lo hagas para esa vanagloria, para ese ego, para para llamar la atención. No, hermanos, hazlo para Dios las cosas con temor, con temblor, dice la palabra de Dios. Pero yo te voy a dar y vamos a hablar en el libro de Hechos capítulo 5, hermanos, que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Yo le decía, Señor, muchos hablan de tu gracia, muchos hablan de tu misericordia, qué bueno, gloria a Dios, el nuevo pacto, pero también se han confundido porque dicen que ya la ley ya quedó atrás. No, hermanos, la ley sigue vigente, los mandamientos están vigentes. Amén. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y me daba la segunda parte el Señor hoy en la mañana, Ananías y Zafira, libro de Hechos. Todo lo que es en el Nuevo Testamento, ahí ya aparece Jesucristo. Amén. Y te voy a hablar algo muy cierto. Dice ahí Ananías y Zafira, capítulo 5, ¿ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, dice, su mujer, vendió una heredad. ¿Y qué es una heredad? Un terreno, una posesión, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo sobre una parte, le puso a los pies de los apóstoles. Quería engañarlos, ya habían prometido, tenían ese acuerdo, hermanos, de vender todas sus posesiones y ayudarse entre todos. ¿Por qué? Porque ellos andaban, salían a evangelizar, salían a predicar, salían a compartir, y pues les requerían en ese tiempo, aleluya, gloria a Dios, solo aquellos siervos que estaban en un lugar, hermanos, ahí permanecían. Hechos capítulo 5, permanecían, hermanos, el apóstol, ahora sí, el pastor en la iglesia, pero los demás que salían, hermanos, ellos necesitaban economía, necesitaban, y por eso ellos empezaron a vender, y todos reunían todo lo que habían y se repartían partes iguales. Por eso dice el tema antes del capítulo 5, ahí en el capítulo 4, versículo 32 al 37, todas las cosas en común. Se lo voy a leer antes de leer a Ananías y Zafira. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37, todas las cosas en común, hermanos, estaban en acuerdo. Amén. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué es lo que nos falta, hermanos? Esa unidad del Espíritu. Amén. La comunión. Amén. Apoyarnos, ayudarnos. Y si lo hacemos, hermano, yo lo he visto en este lugar. Pero en otros lugares, hermanos, es lo que nos falta. Nos falta amor. Amén. Nos falta dejarse guiar por Dios. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia eran sobre todos ellos. Mira, gloria al Señor. Cuando uno predica la palabra, hermanos, se habla la verdad, hermanos, la gracia sobreabunda. Así que no habían entre ellos ningún necesitado,
porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Mira, gloria al Señor. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Hoy en día la gente quiere tener más posesiones, quiere trabajar más, quiere tener mucho dinero, hermanos, y quiere tener todo, pero su vida está esclavizada al trabajo. No disfruta su vida, no tiene paz. Amén. Pero gloria a Dios, mira lo que dice aquí, versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural, dice levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. ¿Estarías tú dispuesta, aleluya, gloria a Dios, a hacer lo mismo? Y eso es para la obra de Dios, eso son para las cosas. No veas, hermano, yo siempre le decía a los hermanos, si yo fuera todo esto mío, hermanos, te doy libertad, te doy un lugarcito para que no pagues renta, ya con lo que puedas, hermano, y tú buscas más de Dios. Eso sí, hermano, tú tienes que buscar y ser prosperado para que el día de mañana te compres tu terrenito a tu casa. Pero como no es mío, mis cosas, esto, le digo, yo no puedo tomar decisiones. Amén. Yo también ando por fe. Amén. Le digo, y yo siempre, hermanos, trato de ser justo con los demás, ser dadivoso cuando se puede. Pero mira, gloria a Dios, yo les enseño a los hermanos que trabajen, a que no dependan de nada más estirar la mano, a pedir. No, que se esfuercen. Amén. ¿Quieren que Dios los bendiga, hermano? Esfuércense, busquen las cosas de Dios. Amén. Pero vamos a ver, aleluya, gloria a Dios, un gran testimonio o ejemplo que vino a darnos aquí en el libro de Hechos, Ananías y Zafira, capítulo 5, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el del precio de la heredad? Reteniéndola, dice, no se te quedaba, dice, a ti, y vendida, dice, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. A veces uno piensa, no, el hermano no se da cuenta, o cualquier cosa, hermanos. Y más que nada, hermanos, Dios nos da ese ejemplo para que no lo hagamos. Que si tú prometiste algo a Dios, cúmplelo. Y si vas a hacer algo, hácelo para Dios. No es para agradar al hombre. A mí cuando una persona, hermanos, le digo: Señor, gracias. Gracias porque eres tú el dador, y gracias por la vida del siervo, de la sierva, Señor. Y síguela bendiciendo, Señor. Esta ofrenda, esto lo que ha dado, Señor, lo ha dado de corazón. No porque le exijan ni porque le pidan, sino porque le nace. Y cuando uno ama a Dios, ama la obra de Dios, hermano, empieza a venir a ser dadivoso, a desprenderse. Mira que todos tenían una cosa en común, hermanos. Los apóstoles, las personas, los creyentes, vendían sus heredades. Y ahí está, lo ponían a los pies de los apóstoles. Cuando dice a los pies, quiere decir que se lo daban para que ellos fueran administradores, porque ellos iban a repartir partes iguales a todos, más aquellos que tenían necesidad. Dice el versículo 5: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Se le fue el aliento, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Este es un gran ejemplo, hermanos. Este está en el Nuevo Testamento. Quiere decir que ahí estaba Jesucristo también en ese tiempo. O sea, estaba Pedro, hermano. Está hablando de Pedro. Mira, gloria a Dios. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado, hermanos, en todas esas áreas de no hacer las cosas, pecar. Por eso les digo, yo veía ese video, hermanos, muchas siervas extravagantes, su vestimenta, y hablando elocuentemente, seduciendo al siervo, a las personas, entreteniéndolas. Hoy en día
Hay mucho entretenimiento en las iglesias. Y meten, hermanos, fábulas, meten obras de teatro. Amén. Todo lo que pasa en la vida televisiva ahí, pura hipocresía, porque son actores, ¿ah? Ellos actúan, ellos piensan que están representando algo, pero es pura hipocresía. La verdad es pura hipocresía porque no es una cosa real. Están mintiendo, ¿ah? Así hoy en día, hermanos, la gente piensa que a Dios lo pueden engañar, pero no. Tengamos temor de Dios. Dice que al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. No esperaron mucho tiempo, ellos accionaron, hermanos. Pasando un lapso como de 3 horas, mira, gloria al Señor, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. ¿La mujer de quién? De Ananías, entró Safira. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante dice que ella cayó a los pies de él y expiró también, falleció, hermanos. En el tiempo antiguo, hermanos, cuando las personas fallaban, cuando eran muy mentirosos, cuando hacían cosas que a Dios no le agradaba, hermanos, la tierra se abría y se los comía. Dice, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero mira, gloria a Dios, dice que al instante esta mujer cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es un gran ejemplo, hermanos, de Ananías y Safira. Ellos habían prometido, y no nada más habían prometido a Dios, le prometieron al Espíritu Santo, hermanos. Cuando tú dices algo a Dios, cuando tú dices algo a Jesucristo, cuando tú prometes más que nada también al Espíritu Santo, hermano, tienes que cumplir, tienes que hacerlo. Por eso Ezequiel hablaba al pueblo y dice: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dicen que los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Y ahí habla más a profundidad, pero Dios le habló y dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Todo le pertenece a Dios, hasta tu alma, hermano. Porque aunque tú no quieras aceptar a Cristo, aquellos que nos ven a través de las redes sociales, te voy a decir, todo le pertenece a Dios. Pero si tú buscas a Dios, te arrepientes, aleluya, gloria a Dios, aceptas a Cristo, vendrás para vida eterna. Pero si no has creído, ya eres juzgado. Dice la palabra de Dios: por cuanto no creyeron, amén, ya han sido juzgados. La paga del pecado es muerte. Hoy, por la gracia de Dios, a veces, gloria a Dios, porque Dios ya sabe la predestinación, hermano, que esta persona, aún siendo lo malo, hermanos, tarde o temprano va a llegar a los pies de Cristo. Por eso no mueren al instante. Pero una persona que ya Dios le habló y le dio más tiempo y vida, a veces Dios determina ya hasta aquí vamos. Pero a veces Dios permite, hermano, le da oportunidad, porque Dios es soberano. Dios le dice: bueno, te voy a dar vida para que el día de mañana, delante de mi presencia, aleluya, gloria a Dios, todo esto te di y nunca me buscaste, nunca diste fruto, como la higuera, maldita seas. Aleluya, una palabra fuerte. La maldición es bendición, hermano. Todo es bueno, todo es corrección. Amén. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo Jesús. Amén. Entonces, hermano, tenemos un abogado. Ciertamente cometemos pecado, pecados inconscientes, vamos a decirlo, pecados liberalmente,
o vamos a decirlo, pecados que tú ya sabes, hermano, y lo haces. Pero Dios es un Dios de misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. A veces el Señor te permite ver, hermano, que tú cometes ese pecado para que le busques, para que le creas. Y para que busques y le digas, Señor, perdóname, realmente he pecado. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿será que tu palabra ya quedó atrás? Y el Señor me dijo, no, mi palabra sigue vigente. Dice que este mundo y sus pasiones, sus deseos, todo va a pasar, mas su palabra va a perdurar. Amén. Hermano, hermana, el Señor quiere que seas tú una persona justa, recta, íntegra. El Señor quiere que si haces cosas malas, hermana, empieces a hacerlas bien. Amén. Que siempre pongas la mirada en Dios. Amén. Y cuando vayas a hacer algo y si le prometiste a Dios, hermano, hermana, dáselo. Cuando Dios te diga algo, hermana, y sabes que es de Dios, hermano, decía un siervo, es que Dios me habló y me dijo que regalara mi casa a la mujer, por así, al compastor, y le decía, pero Señor, ¿cómo le voy a dar mi casa a él? Mi casa es mía, dice. Y él no entendía. Y le habló otra vez el Señor audible. Y el pastor, su compañero, compastor, no sé cómo le llaman, él ya había orado, había metido en ayuno, estaba pidiendo al Señor una casa. Y ya sabía que el pastor se la iba a dar. Ya Dios había hablado. Por eso, cuando Dios habla a tu vida, hermano, ya nomás viene el profeta y te confirma. Pero cuando tú no hayas hablado, que Dios no te haya hablado, tú tienes que meterte en esa, Señor, será lo que me dijo el hermano, el profeta, el pastor. La palabra que me dio es tuya, Señor, confírmamelo. No porque te la dé, ya la agarres y al rato digas, Señor, pero es que yo no sabía. No. Y el pastor, hermanos, le regaló la casa a este siervo. Y después, gloria a Dios, de repente dice que no tardó mucho y vino alguien y le dio las llaves de su nueva casa, lujosa, grande, espaciosa, con toda amueblada. Imagínate, gloria al Señor, hermanos. Así es Dios. A veces nosotros queremos una casa. Yo desde que, aleluya, gloria a Dios, el Señor le decía, Señor, ya no quiero rentar. Dame una casa, permíteme comprar una casa, y el Señor me permitió. Pero ya cuando tuve esa casa, hermanos, sentía que no tenía nada. Hasta la fecha, siento que todo es de Dios, que no es nada, nada es mío. Amén. Porque antes, cuando tú no tienes nada y tienes algo, dice, esto lo conseguí con mi esfuerzo, y empiezas a valorar, empiezas, aleluya, a tener esa posesión como si fuera tuya. Pero ya cuando eres de Dios, hermano, todas las posesiones son de Dios. Amén. ¿Se acuerdan aquel rico y millonario? Señor, el joven, decía, desde joven fui instruido, hago esto y aquello. Y le dijo, bueno, te voy a probar en esto. Hay algo que tienes que hacer. Vende todas tus posesiones y dáselas a los pobres. Eran tantas las posesiones, hermano, que esta persona le dolió en el corazón. Amén. ¿Por qué? Porque amaba más las riquezas que a Dios. Amén. Y hoy en día, hermanos, nos cuesta a todos desprendernos. Cuando veas a tu hermano, hermana, la necesidad, siempre ayúdale. Cuando veas a una persona, siempre ayúdale. A veces nos traen para comprar un agua y uno cuando trae le está, y eso le agrada a Dios porque se lo haces a Dios. A lo mejor en esa forma Dios te empieza a probar, hermano, si realmente tienes ese amor. Amén. Por eso, con esto concluyo. El camino de Dios es justo, hermanos. No que sea malo Dios, no. Las personas mismas, hermano, la paga del pecado es muerte. La misma maldad trae las consecuencias. ¿De qué le sirve a Dios la muerte del impío? ¿De qué le sirve? Pero Dios es bueno y misericordioso. Vamos a leer esto, Ezequiel capítulo
18, versículo 21 al 32. Dice la palabra de Dios: el camino de Dios es justo. Si algo está pasando en tu vida, hermanos, es por algo. En mi vida ha estado llegando, hermanos, algo de enfermedad, algo de escasez. Ha llegado, aleluya, gloria a Dios, algunas cosas, hermano, hermana, pero no es para Ezequiel 18, versículo 21. Ha llegado cosas a mi vida, hermano, son pruebas y luchas, cosas que Dios, por las cuales me está probando, porque vienen grandes bendiciones. Y yo le digo: Señor, yo no espero riquezas, yo sé que me las vas a dar, porque me has prometido, te bendeciré abundantemente. Mira, gloria al Señor. Pero le digo: Señor, de todo lo que tú tienes para mi vida, lo más importante es tu presencia, tu palabra, el Espíritu Santo, Jesucristo. Es lo más importante a mi vida, y que no te alejes, y que siempre estemos llenos de tu gloria, de tu presencia. Mira, gloria a Dios, el camino del justo, de Dios es justo. Dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardara todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Hermano, todo lo pasado, hermano, queda atrás. Desde que aceptas a Cristo, desde que renuncias al pecado, nueva criatura eres, y todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Te empieza a contar desde aquí en adelante. Amén. Dice el Señor: quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Dios es justo, hermanos. Dios es misericordioso. Si la persona se aparta de su mal camino, Dios perdona. Amén. Mas si el justo se apartare de su justicia, mira, gloria a Dios, y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas esas abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de sus justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Imagínate una persona recta, una persona íntegra, hermano, una persona con una relación bien con Dios, pero si se aparta de todo eso, se empieza a pecar, hermano. Todo lo bueno que hizo se pierde. Todo lo bueno que hizo se pierde. Si tú das tu ofrenda, das tu diezmo, y al rato te quejas, o empiezas a decir: no, el hermano tiene mucho dinero, y al rato, hermano, todo lo que diste de corazón se perdió. Ya no hay bendición. Ese es un ejemplo. Todo lo que des, dalo con amor, hermano, para Dios. Dice: por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Ciertamente así es, hermano. Por eso Dios en su palabra nos dice que nadie, ni un pecador, va a entrar al reino de Dios. Ni un pecador, por más bueno que haya sido en la tierra, hermanos, si no se arrepintió, si no aceptó a Cristo, no va a estar en el reino de Dios, en el paraíso. Versículo 25: y si dijeres: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son nuestros caminos torcidos. Mira, gloria a Dios. ¿Y tú qué piensas, que estamos bien delante de Dios? No, hermanos, aún hay caminos torcidos, aún hay suciedad, pero el Señor nos está limpiando. Nosotros mismos tenemos que ir sacando ese lodo, esa suciedad, ese pecado. Amén. Limpiando, como el Señor me mostraba, un lugar donde todos estábamos limpiando, hermanos. Y a veces: no, yo no estoy pecando, yo. Hermanos, dice aquel que diga: es mentiroso. Así lo dice la palabra de Dios. Dios, su palabra es fiel. Nadie es perfecto ni recto, pero Dios nos está santificando, nos está purificando. Pero Él nos está ayudando, hermanos, porque dice su palabra: todo lo puede en Cristo, que me fortalece. Versículo 26: apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Todo lo que siembres, eso vas a cosechar. Todo lo malo, hermanos, trae su recompensa. Todo lo bueno trae su galardón, su recompensa. Amén. Dice el versículo 27: y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Si se aparta el impío, gente pecadora,
A veces decimos, no, yo no creo que ese, no, hermano, yo lo dudo. Pero dice que Dios de lo vil y despreciado nos escoge. De ahí nos sacó Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Versículo 28, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirán, no morirán. Si algún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente nuestros caminos no son rectos. Mira, más suavecito te la pone Dios. Ciertamente nuestros caminos, ¿qué? No son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Todo lo que tú hagas, tus obras, todos tus testimonios, tu forma de ser, vivir, hermano. Es una lucha, hermanos, pero tenemos que cambiar. Tenemos que educarnos. Amén. Tenemos que santificarnos cada día. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas nuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad sobre nosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y hacéis un corazón, dice, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Mira, Dios hablaba al pueblo de Israel, hermano, en ese entonces, a través de Ezequiel. Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, dice Jehová del Señor. Convertíos pues y viviréis. En Amós 5:4, si no me equivoco, dice, buscadme y viviréis. Busca de Dios, hermano, aquel que nos está escuchando, aquel que se ha alejado. No te desvíes. No te desvíes a derecha ni a izquierda. Aparta tu pie del mal. Proverbios 4:27. Mira, yo nomás abro la Biblia y ahí está la palabra. Así es Dios, hermano. Dios te ama. Dios te ama, hermano. Jehová con sabiduría, hermanos, fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos, destilan rocío los cielos, hermano. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Porque Jehová, dice, abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Hasta ahí vamos a concluir. Gloria a Dios, que esta palabra de Dios. Amén. Concluimos la transmisión. Dios bendiga a todos aquellos, porque Dios va a ministrar a su iglesia, a su pueblo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar, hermanos. Si alguien trajo su ofrenda, si alguien trae su diezmo.